En este nuevo vídeo abordaremos la formulación, la nomenclatura de compuestos binarios. Debe de quedar claro desde el principio que existen tres tipos de nomenclatura en química: la que denominamos nomenclatura clásica, la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática. Aquí tiene un ejemplo de cada una de ellas para que observe las diferencias. Fíjese que la nomenclatura clásica suele utilizar prefijos y sufijos para diferenciar entre unos compuestos y otros. La nomenclatura de stock utiliza el nombre del tipo de compuesto y después utiliza el elemento químico afectado, indicando si es necesaria la valencia. Y la sistemática, fíjese que utiliza multiplicadores para básicamente leer la fórmula. En la nomenclatura clásica, fíjese por ejemplo en el caso del hierro, que tenía valencias 2 y 3. Si el hierro utiliza la nomenclatura más, si el elemento químico utiliza la valencia más pequeña, terminaremos su nombre en oso. Si utiliza la mayor, terminaremos su nombre en ico. Si tiene tres valencias, como por ejemplo en el caso del azufre 2, 4, 6, si utiliza la más pequeña, utilizaremos la terminación oso, pero utilicemos el prefijo hipo. La siguiente valencia, solo la terminación oso, y en la mayor, solo la terminación ico. En el caso de que el elemento tenga cuatro valencias diferentes, con la más pequeña utilizaremos la terminación oso, pero con el prefijo hipo. A continuación, la terminación oso, después la terminación ico, y con la valencia más grande utilizaremos la terminación ico, pero precedida del prefijo per. Si el elemento químico solamente tiene una valencia, como por ejemplo es el calcio, el nombre del compuesto terminará en ico. La nomenclatura de stock, aquí ve algunos ejemplos. Se nombra o se utiliza como referente primero el tipo de compuesto y después se indica el elemento químico, y la valencia se hace explícita si el elemento químico tiene más de una valencia. En el caso de la nomenclatura de proporciones, aquí tiene algunos ejemplos, básicamente lo que hacemos es leer la fórmula utilizando los multiplicadores convenientes. Recuerde que son mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7. Aquí ve dos óxidos que le pueden servir para entender las diferencias entre unas y otras. Fíjese, este óxido en el que el hierro actúa con valencia 2, la más pequeña, y por tanto ferroso, óxido de hierro 2 y monóxido de hierro. Aquí el hierro actúa con valencia 3, la mayor de ellas, por tanto óxido férrico, o bien óxido de hierro 3 o trióxido de hierro. Exactamente lo mismo podríamos aplicar en el caso del azufre. Muy importante, la IUPAC recomienda, y nosotros haremos caso de ello, que las combinaciones binarias que contengan un metal, sean nombradas por nomenclatura de stock. Las que no lo contengan serán nombradas por nomenclatura de proporciones. Como verá, queda al margen la nomenclatura clásica, que solamente utilizaremos para el caso de los ácidos y las sales, y lo veremos en el siguiente vídeo. Los principales tipos de compuestos que veremos ahora son los óxidos, los hidruros, las combinaciones binarias entre metal y no metal, y las combinaciones binarias entre no metales. Óxidos hay dos tipos: los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Recuerde que un óxido es una combinación binaria de un elemento con el oxígeno. Los óxidos metálicos son combinación binaria del oxígeno con un metal, y los no metálicos, combinación del oxígeno con un no metal. Exactamente igual podríamos decir en el caso de los hidruros. Bien, nomenclatura de los óxidos. Recuerde que hay óxidos metálicos, aquí lo ves, níquel, y óxidos no metálicos. Aquí tiene un ejemplo con el óxido, uno de los óxidos del arsénico. Bien, como en el óxido de níquel evidentemente aparece un metal, utilizaremos nomenclatura de stock. Es decir, esta sustancia se llamará óxido de níquel 3. Indicaremos el 3 porque el níquel tiene la valencia 2 y 3. En el caso de este óxido de arsénico, donde el arsénico actúa con valencia 3, utilizaremos la nomenclatura sistemática, ya que no hay metales. Por tanto, esta sustancia la llamaremos como trióxido de diarsénico. Aquí ven algunos ejemplos. El óxido de litio lo formularemos como Li2O, ya que el litio tiene valencia 1, por tanto se necesitan 2 átomos de litio por cada uno de oxígeno. El óxido de magnesio utilizaremos MgO,
un átomo de magnesio por cada uno de oxígeno. El óxido de plata, Ag2O, ya que la plata tiene valencia 1, exactamente igual con el potasio. El óxido de cromo 3, evidentemente, fíjese, el oxígeno tiene valor químico 2, valencia 2, el cromo tiene valor químico 3, por tanto, 2 átomos de cromo serán necesarios para unirse a 3 átomos de oxígeno. Exactamente igual que en el aluminio, recuerde que tenía valencia 3, por tanto, 2 átomos de aluminio se combinarán con 3 de oxígeno. El óxido de plomo 4, PbO, fíjese, el oxígeno tiene valor 2, el plomo tiene valor 4, luego serán necesarios 2 átomos de oxígeno de valor 2 para combinarse con uno de plomo de valor 4. El pentaóxido de diyodo, como ya lo podrá imaginar, ¿verdad? Pentaóxido de diyodo. Este, por ejemplo, sería el óxido de bario. No tendríamos que indicar 2 porque el bario, al igual que los demás alcalinos terciarios, solo tiene la valencia 2. Este, por ejemplo, sería el trióxido de azufre, porque el azufre es un no metal. Aquí tiene el dióxido de carbono, o por ejemplo, fíjese, este óxido, este es un óxido de selenio. Los semimetales los puede nombrar tanto como metal o como no metal. Si lo nombramos como no metal, evidentemente sería el dióxido de selenio. Los hidruros, al igual que con los óxidos, tenemos que diferenciar entre los hidruros metálicos, que nombraremos por nomenclatura de estos como regla general. Aquí lo tiene, hidruro de hierro 2, fíjese que hemos indicado la valencia 2 del hierro, y los hidruros no metálicos, que habitualmente los nombraremos como el no metal terminado en uro y a continuación de hidrógeno. Por ejemplo, esta sustancia es el cloruro de hidrógeno. Por ejemplo, el hidruro de sodio lo formularemos como NaH, porque el sodio tiene valencia 1 y el hidrógeno también, por tanto, un átomo de sodio por cada átomo de hidrógeno. El hidruro de vanadio 5, fíjese que indicamos el 5 del vanadio, porque el vanadio tiene más de una valencia, es un metal con varias valencias. Entonces, el metal seguido del hidrógeno y el 5. Hacen falta 5 átomos de hidrógeno para unirse con cada átomo de vanadio de valencia 5. El fluoruro de hidrógeno, evidentemente, HF, o el bromuro de hidrógeno, aquí lo tiene, este será el bromuro de hidrógeno. El yoduro de hidrógeno, por ejemplo, el hidruro de plata, fíjese que no indicamos la valencia, porque la plata solo tiene la valencia 1, o por ejemplo aquí sí la indicamos, el hidruro de plomo 2. Fíjense como detalle que en los hidruros metálicos el hidrógeno aparece formulado a la derecha, indicado a la derecha, y en los hidruros no metálicos el hidrógeno aparece en la izquierda. Los hidruros de los no metales son sustancias conocidas desde la antigüedad y suelen portar, en muchos casos, nombres propios. Aquí tiene, por ejemplo, el hidruro de nitrógeno, es el amoníaco, el de fósforo, la fosfina, el de arsénico, la arsina, y el de antimonio, la estivina. Y también algunos de ellos en disolución acuosa presentan un fuerte carácter ácido. En este caso, al HF en muchas ocasiones se le denomina fluoruro de hidrógeno, al HCl ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico. Aunque en estricta, hablando con propiedad, habría que decir que el ácido, en estos casos, que son ácidos hidrácidos, ven que no contiene oxígeno, es realmente la combinación del agua con estas sustancias. Son las disoluciones acuosas de estas sustancias, habitualmente gases, las que son los ácidos que acabamos de nombrar. En el caso de las combinaciones binarias metal-no metal, como aparece un metal, evidentemente nomenclatura de Stock. En este caso, aquí tiene un ejemplo, se nombran terminando en uro el nombre del no metal y indicando el metal y la valencia si es necesario, si tiene más de uno. Por ejemplo, en este caso el cloro, cloruro de hidrógeno 2, de hierro 2. Por ejemplo, aquí tiene el cloruro de plata,
el fluoruro de calcio, el sulfuro de aluminio, el fluoruro de berilio, el cloruro de cesio, bromuro de cobre 1. Fíjese que aquí habría que indicar el 1 porque el cobre tiene más de una valencia, el sulfuro de cadmio, el cloruro de litio, el yoduro de zinc, sulfuro de calcio, sulfuro de sodio. Fíjese aquí también yoduro de plomo 2, habría que indicarlo porque el plomo tiene las valencias 2 y 4, bromuro de sodio, bromuro de cobre 2, fíjese, compare los dos bromuros de cobre y el fluoruro de potasio. Dese cuenta que todas estas sustancias químicamente son sales binarias. Por ejemplo, el cloruro de hierro 2, aquí lo tiene formulado arriba, el bromuro de cobre 1, aquí lo tiene, ¿verdad? El sulfuro de cobalto 3, fíjese bien, cobalto y azufre. Como el cobalto tiene valencia 3, harían falta 2 átomos de cobalto por cada 3 de azufre. El cloruro de plomo 4, fíjese, primero el metal, después el no metal, perdón, cloruro. Entonces, como el cloro tiene valencia 1 y el plomo tiene valencia 4, le harían falta 4 átomos de cloro, 4 átomos de cloro por cada uno de plomo. ¿De acuerdo? Yoduro de litio, LiI. El litio tiene valencia 1, el yodo en los yoduros, igual que el cloro, los cloruros, el bromo, los bromuros, tiene valencia 1. Fíjense que los halógenos, flúor, el cloro, el bromo y el yodo, actúan con valencia 1 en este tipo de sales, fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros, y el azufre y todos los elementos de su grupo actúan con la valencia más pequeña que tienen. Recuerde que la valencia típica de ese grupo, el azufre, selenio, teluro, es la 2, 4, 6, pues ellos actúan con la valencia 2. Por ejemplo, aquí lo tiene el sulfuro de calcio, fíjese, ahí tienen el azufre actuando con la valencia 2. Por último, las nomenclaturas de las combinaciones binarias entre no metales. Aquí tiene un ejemplo. Dos no metales enlazados entre sí. Como no hay metal, pues entonces utilizamos nomenclatura de proporciones o sistemática. Fíjese que de los dos no metales, a la derecha aparece el elemento no metálico más electronegativo, cuyo nombre termina en uro y después se indica el otro metal. Esto es un cloruro, pentacloruro de fósforo. Aquí tiene los elementos químicos ordenados en orden creciente de electronegatividad. Por ejemplo, si se combinan el bromo y el azufre, el compuesto resultante evidentemente será un bromuro, el bromo estará a la derecha. Si se combina, por ejemplo, el nitrógeno y el yodo estará a la derecha y el nitrógeno a la izquierda. Aquí tienes algunos ejemplos. Aquí tienes. Este es el yoduro. Esto es un yoduro de fósforo, ¿verdad? En este caso es triyoduro de fósforo, pentabromuro de antimonio, pentaseleniuro de difósforo, hexacloruro de azufre, tetrabromuro de azufre, tetracloruro de carbono, trisulfuro de diboro, triyoduro de nitrógeno, tetrabromuro de silicio. Por ejemplo, por elegir alguno de ellos, aquí tiene el hexacloruro de azufre. Es un cloruro. El cloro, por tanto, va a la derecha y delante va el azufre. Es hexacloruro de azufre. O, por ejemplo, pentafluoruro de bromo. El bromo lo colocamos a la izquierda, el flúor a la derecha, y es un penta. Un 5. O aquí tiene un heptafluoruro de yodo. El yodo iría a la izquierda, el flúor a la derecha, recuerde, el nombre principal del compuesto, y hepta, por tanto, un 7. Así de simple. Aquí tiene un poco de recapitulación, fíjese, de todos los compuestos binarios que hemos estado viendo. No creo que sea muy complicado. Aquí tiene el hidruro de aluminio. Recuerda el aluminio, valencia 3,
Por lo tanto, AlH3, sulfuro de hidrógeno, H2S, óxido de estaño 4. El estaño con valencia 4, el oxígeno con valencia 2, por tanto, harán falta 2 átomos de oxígeno por cada uno de estaño, SnO2. O, por ejemplo, el trióxido de azufre, recuerde, un óxido no metálico, SO3. Aquí tiene sulfuro de cadmio, combinación metal, no metal, sulfuro de cadmio. Recuerde que el cadmio tiene valencia 2, el azufre en los sulfuros valencia 2, por tanto, CdS, dióxido de carbono, CO2, óxido de hierro 2. Hierro con valencia 2, oxígeno con valencia 2, por tanto, un átomo, FeO. Cloruro de hidrógeno, fíjense, aquí tiene un hidruro no metálico, HCl. Recuerde, el no metal a la derecha. Ácido fluorhídrico, recuerde, el carácter ácido de las disoluciones acuosas de algunos hidruros no metálicos, en particular de los halógenos, HF. Y aquí tiene la actividad contraria. Este sería el óxido de litio, cloruro de hierro 2, recuerde que el hierro tiene más de una valencia, tiene la 2 y la 3, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de calcio, sulfuro de hierro 3, fíjese que aquí el hierro actúa con valencia 3. Este es el hidruro de cobalto, con valencia 3, por tanto, hidruro de cobalto 3, monóxido de dinitrógeno, recuerde que los óxidos no metálicos se nombran por nomenclatura de proporciones. Aquí ve el berilio, un metal. Por tanto, esto es combinación binaria de un no metal con un metal. Por tanto, esto es una sal binaria, cloruro de berilio, bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico. Este es el hidruro de boro, que tiene también un nombre específico, un nombre propio, es el borano. Aquí tiene el amoníaco, que pasa exactamente igual. O, por ejemplo, aquí tiene otra sal binaria, yoduro de potasio, o, por ejemplo, otro óxido no metálico, ¿recuerda? El azufre no metal, el oxígeno no metal. Por tanto, nomenclatura de proporciones, dióxido de azufre.